Tal y como habíamos anunciado antes de la pausa, tenemos al politólogo y dirigente político Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Con él vamos a conversar no solamente sobre la situación del PRD, sino un análisis político en sentido general en su condición de politólogo y además un fino analista. El hecho de que sea PRDista no le quita objetividad para analizar aspectos políticos de todos los partidos del sistema democrático de nuestro país. Don Héctor, buenas noches y bienvenido a Víctor en Vivo. Buenas noches, Primera Víctor. vez que tengo la oportunidad de entrevistarle. Yo te dije a ti que tú tengas un programa, tú nada más tienes que avisar. yo soy parte. No te agradezco esta oportunidad. Qué bueno tenerlo aquí. Don Héctor, arranquemos por la ley de partidos. Ya es una realidad, Claro. ya fue promulgada, también la reforma de la ley electoral. Sin embargo, y le pregunto por su experiencia y por haber sido usted uno de los principales abanderados de la aprobación de esa ley, ¿no son muy fatales los plazos que aplica la ley para su cumplimiento, generando controversia con lo que ha sido una cultura de años de la clase política y dirigencial de los partidos? Sí, mira, Víctor, desde un principio nosotros decíamos que aprobada la ley de partido y adecuada la ley del régimen electoral, el gran desafío es para los partidos y para la propia Junta Central Electoral. En un proceso electoral nuevo, porque son elecciones separadas en el mismo año, eso no se había visto nunca, que tú tengas el 16 de febrero elecciones municipales y el 17 de mayo del 2020 elecciones presidenciales y congresionales. Entonces, con una ley de partido y una ley electoral prácticamente nueva, adecuada, son las reglas de juego que tenemos. Y esto yo lo veo como un desafío para los partidos y para la propia Junta, porque los partidos estamos acostumbrados a procesos desorganizados, con fechas que se cambian, con una cultura que nadie lo regula, nadie lo controla. Con prórrogas. Por eso mismo, o sea, es un desorden. Entonces ahora viene una ley, una norma, con un proceso controlado por la Junta, no por los partidos, que te establece unos plazos que tú no lo puedes cambiar. Ni lo puede cambiar la Junta, ni lo puede cambiar el partido. Entonces aquí estábamos acostumbrados, el PRD, que es el que más experiencia tenía, que si a ti te decían la convención va a ser el 6 de octubre, y tú decías, eso no va a ser en octubre, eso va a ser el año que viene. Estábamos acostumbrados a eso. Pero también que venía un compañero y pegaba fichas, y hacía campaña, y hacía lo que le daba la gana, y no había ninguna sanción. Y lo hacía en cualquier tiempo, en cualquier momento. Todo eso ahora está regulado. Someterse a la disciplina, someterse a un proceso democrático, competitivo, equitativo, transparente y de respeto al resultado, no va a ser fácil. Y lo sabemos por la cultura. Ya vemos, y es lo que a mí me preocupa ahora, que como tú has dicho, la ley es una realidad, la de partido y la del régimen electoral, pero aquí el tiempo se está acabando. Y el tiempo es, aquí sí que es verdad que el tiempo es fatal. Porque el partido que no se prepare para cumplir con esos plazos, se va a quedar fuera del proceso. Por ejemplo, aquí está un plazo bien definido. El 7 de junio arranca un plazo, que es donde el organismo partidario superior tiene que definir la reserva de candidatura, que son un 20% total a nivel nacional. Tiene que definir. ¿Es 20% por nivel o 20% de los tres niveles? 20% de senador hasta vocal, nacional. Tú puedes reservarte todos los senadores y no hay problema. Tú tienes que reservar 823 candidaturas. No importa si son diputados, si son senadores, si son... O sea, observa la palabra que dice la ley. 20% del total de las candidaturas a senador, a diputado, a alcalde, a regidor, a directores y a vocales. Es decir, de toda esa candidatura, tú tienes derecho a reservarte el 20%. Tú puedes agarrar y tener todos los diputados reservados. Y tú estás dentro del 20%. Puedes reservarte todos los alcaldes. Ahora, cada partido definirá una estrategia para eso, porque se supone... Pero en junio, perdóneme, no le vamos a poner los nombres, no. Pero sí vamos a establecer cuáles son las candidaturas que están reservadas. Exacto, vamos a establecer... Y eso hay que depositarlo ante la Junta Central Electoral. El 22 de junio. O sea, el 7 el organismo lo aprueba y el 22 de junio tú tienes que registrarlo en la Junta. El acta que tú levantas en esa reunión del comité político, del comité ejecutivo, o del comité central, o de la comisión política, que en el caso del PRD, esa acta que tú levantas en esa reunión,
tiene que especificar cada candidatura, tiene que decir la candidatura, la demarcación y el número que tú estás reservando. Entonces eso se va al 22 de junio, esa acta tú la depositas cada partido. Entonces, tiene de plazo para depositarla hasta el 22 hasta el 22 de junio, que es la segunda fecha importante. Pero fíjate bien, reserva de candidatura a todos los niveles. Es decir, que si yo reservo candidatura es porque yo estoy haciendo alianza con alguien. Pero perdóneme, don Héctor, la candidatura presidencial y vicepresidencial no pueden entrar dentro de esa reserva. No, la ley no lo dice así, no lo manda así, pero sucede que si yo estoy haciendo contigo una serie de reservas de candidatura porque estoy haciendo una alianza, no hay duda de que ahí va a venir el compromiso de la candidatura presidencial. Entonces los partidos políticos que vayan a participar aliados a nivel presidencial ya en junio están definidos. Tienen que definirlo, claro, porque yo no voy a hacer un pacto abajo sin haber definido arriba. Y no solamente eso, don Héctor, sino que nosotros no vamos como dirigentes políticos de X partido a tener la esperanza de una alianza electoral sobre la base de presentar candidatura. No. O usted presenta candidatura y entonces no la reserva y por lo tanto está obligado a presentarla, porque claro, esa es otra. No es que usted puede decir, no, yo presento mi candidatura para decir que no se hizo la reserva y después renuncio y hago un acuerdo. No, porque no. Se supone que tú, en una conversación entre dos fuerzas políticas, si reservamos la senaduría de una provincia, la diputación de otro sitio, la alcaldía de otro sitio, yo estoy hablando de un acuerdo con una organización política o con dos o con tres. Entonces ese acuerdo va a abarcar toda la candidatura. Entonces es un proceso bastante complejo, que los partidos no están preparados para eso, porque no estaban preparados para hacer una alianza antes de las convenciones. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes plazo. El 7 de junio, tú puedes estar seguro que ese día, que es la fecha máxima, ahí 30 días habla de antes del inicio de la precampaña, por eso cae el 7 de junio, las alianzas van a estar definidas ahí ya. Y yo diría que se definen antes, porque ese día 7 se conocen. Claro. Pero aquí abril y mayo va a ser cabildeo puro. Como diría mi amigo, y de que yo servía de vocero, que va a ser un amarrando chivas todo. Eso va a ser seguro. Con un agravante, antes de que pasemos al próximo plazo, que es el de julio, con un agravante. Ajá. Como no estarán definidas todavía, por lo menos en los principales partidos, las candidaturas presidenciales. Las candidaturas presidenciales. Tú no sabes con quién te a lo interno, sobre todo del PLD y del PRM, porque en el PRD hay un liderazgo unificado en torno a Miguel Vargas. Claro. Pero a excepción del PRD, y no lo digo porque seamos usted y yo PRDistas, pero el PRD tiene un liderazgo centralizado en la persona del ingeniero Miguel Vargas. Indiscutible. Pero en el caso del PLD, en el caso del PRM y en el caso del Partido Reformista, para mencionar los 4 partidos políticos mayoritarios, Leonel Fernández puede tener un esquema y su equipo político, pero Danilo Medina y su equipo político tener otro. Hipólito Mejía puede tener un esquema y Luis Abinader tener otro. Tú estás tratando un tema que quizá poca gente lo ve. Yo lo he dicho en algunos sitios, de que estas son alianzas de partido a partido, que no son con candidatos, porque tú lo que estás haciendo es reserva. Pero ¿cuál es el agravante de ese tema? Lo que tú acabas de decir ahora. Si los seguidores de Danilo Medina, los partidos aliados de Danilo Medina, pactan con el PLD, como es natural, pensando en que Danilo Medina va a ser el candidato, o alguien que del sector de Danilo Medina, pero los partidos aliados de Leonel Fernández también van a pactar con el PLD, pero ninguno de los que están pactando tiene la seguridad de quién es el candidato. Pero ya tú estás quedando en un acuerdo político. Y ya la cuota está reservada. Para que lo sepa. Entonces, eso, ahora, ¿cuál es el agravante de eso que estamos hablando, de ese ajedrez? Que estas son alianzas de boca, que todavía no están registradas en la Junta. Oye lo agravante de esta regla de juego. Tú y yo estamos acordando una cosa, y yo estoy reservando, pero ante la Junta eso no tiene todavía ninguna validez, porque yo no he depositado las alianzas, que es un tema grave también que tenemos con las normas de ahora, porque ahora se está establecido en la ley, y perdona que me meta ya para la ley electoral, que tú tienes un plazo límite para alianza, pero municipal, y tienes otra para la presidencial y congresional. Tú vas a tener que hacer 2 alianzas. Le meto un agravante más. ¿Tú sabes lo delicado que es eso? Le meto un agravante más. Ajá.
Una vez definidas las candidaturas que serán reservadas por los partidos, Sí. que establece la ley que tiene que ser aprobada por el máximo organismo de dirección de ese partido. Sí. O sea, no es el que a mí me dé la gana. No. Ni hay poderes. No. Una vez definido ese listado de reservas de candidaturas, no se puede cambiar. No. O sea, si estuviéramos negociando usted y yo como dos partidos políticos diferentes una alianza y yo reservo la senaduría de la provincia Sánchez Ramírez y quedó reservada, lo presenté al organismo de dirección de mi partido y mi partido lo aprobó. Ya eso es palabra de Dios. Por eso yo no puedo venir después y decir, don Héctor, vamos a cambiar Sánchez Ramírez por Monteplata. No, porque eso inclusive por eso se registra en el 22 de junio. Y la ley establece que la persona que va a ocupar esa candidatura reservada no va a competir, no va a competencia. Por eso no puede ser cambiada. Oye, esto es un ajedrez que los partidos, yo diría que tienen además mucho de conocimiento y no se prepararon para este Ni esquema. La mayoría de los dirigentes políticos de las direcciones de los partidos conocen este tema a la profundidad que necesitarían conocerlo. Exactamente. Yo lo he estado diciendo porque a mí me ha tocado darle mucho seguimiento a este tema y veo que es un ajedrez bastante fino, de mucha inteligencia y requiere de que cada quien va a definir sus estrategias. Pero además es que se agrava porque ahora con la ley electoral establece ahora, por ejemplo, como yo te señalaba, 2 plazos de alianza. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley de partido te manda a reservar toda la candidatura para las alianzas. Entonces, fíjate qué complejo es el tema. Entonces, es unas normas electorales y normas internas para los partidos bastante complicadas, que hay que manejarla con mucha inteligencia, pero hay que conocerla para tú poder definir una estrategia como partido, como un conjunto de fuerzas políticas, porque tú tienes el 7 de junio, tienes que reservar toda la candidatura como si fuera a ser la alianza a nivel nacional, a todos los niveles, una reserva. Y tiene que estar establecida la estrategia de alianza en base a esa reserva de candidatura. Exactamente, entonces tú tienes que depositar esas alianzas, esas reservas el 22 de junio. Pero ahí llega el 7 de julio, que inicia la precampaña. Después del 7 de julio inicia la precampaña, ya tú entras dentro de las reglas de juego de la ley de partido para el periodo de precampaña. Sometido a las regulaciones correspondientes en esta nueva ley por la Junta Central Electoral, no por la comisión electoral que haya designado el partido. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el agravante de eso? Que tu fiscal va a ser tu competencia, porque te va a estar acechando a ver si tú haces algo que viole la ley. Ese es cuando inicia la precampaña. Entonces viene después de la precampaña, que es el 7 de julio. Hay un tema, que es el tema de los padrones. 90 días antes de la convención, el que lleva padrón cerrado y el padrón de la Junta cortan. 90 días antes de octubre. Del 6 de octubre. Estaríamos hablando julio. 6 de octubre, 6 de julio, el 7 de julio. O sea, el 7 de julio no es que se empieza la precampaña, es que se corta el padrón. Los 2 padrones cortan. Sí, el de la Junta y el de los partidos. O sea, el PRM que decidió hacerlo tiene que entregar su padrón el día 6. Sí. Y los que vamos con primarias abiertas, como es el caso del PRD, la Junta también corta para el día 6. Sí, ya no cuenta de ahí para adelante el que se inscribe. Oye, o sea, esa es otra fecha que no aparece en el cronograma, pero que es importante. Entonces, tú tienes inicio de precampaña y después te llega el 22 de agosto, que es la fecha en que los partidos tendrán que registrar las precandidaturas aprobadas. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Qué significa esto? Y eso es importante para el caso del PLD. Es que el organismo de dirección PLDista o de los partidos en sentido general tiene que aprobar todas las precandidaturas que se van a depositar. Todas las precandidaturas, a todos los niveles. No, las que van a competir. Sí, las que van a competir, no, las precandidaturas. Sí, como es la Junta que está organizando el proceso, y el proceso es en octubre día 6. El 22 de agosto. El 22 de agosto hay que decirle a la Junta, mira, van a estar compitiendo Héctor Guzmán y Víctor Gómez Casanova por la diputación tal. Exacto. Y así va a ser a nivel nacional. Hay que darle la lista de todos los precandidatos inscritos. Para que sepa. Entonces, y es los partidos que inscriben, no es la persona que se inscribe. Entonces, como son los partidos que inscriben, eso tiene que ir al organismo partidario donde toda esa precandidatura tienen que haber sido aprobadas. Y ese es el tema interesante, porque el que está hablando de la posible repostulación o no de Danilo Medina tiene que entender que esa es la fecha clave. Porque esa fecha es el 22 de agosto. Sí, el nombre de Danilo no puede faltar en esa lista. Es el límite, esa parte ahí.
Entonces ya tenemos el 22 de agosto, después vamos al 6 de octubre, el 6 de octubre la votación, 5 días después ya te dan los resultados, y de esos resultados proclaman los ganadores, 15 días laborables después, te llega hasta 25 de octubre, tiene que registrar toda la candidatura que resultaron electas. Cualquier impugnación, cualquier objeción a una candidatura electa tiene que irse al Tribunal Superior Electoral. Y ojo, tenemos fecha de elecciones el domingo 16 de febrero a nivel de todos los 158 municipios. Y los distritos. Y los distritos municipales. Y ojo, porque es que hemos metido todo juntos. No, es que todo. Y los regidores y los vocales, los regidores de los municipios y los vocales de los distritos municipales van por voto preferencial, igual que los diputados, y con método de Homs, igual que los diputados. El mismo lío, compadre. Pero oye lo más grave, no solo eso, ya terminamos, ¿verdad?, esos candidatos, pero fíjate, lo de la primaria, que es el 6 de octubre. Pero hasta el 27 de octubre, los partidos 22 que hay hasta ahora, que no han escogido primaria, tienen que definir los métodos y escoger su candidato. Pero la Junta no ha elaborado el reglamento para esos otros métodos. ¿Quién va a coger encuesta? ¿Quién va a escoger convención de dirigentes, convención de delegados, convención de militantes? El Partido Reformista dijo, yo escogí convención de militantes, pero todo eso tiene la Junta que reglamentarlo. Porque ¿cómo tú defines el método de encuesta? ¿Va a ser una sola empresa? ¿Va a ser dos empresas? ¿Quién la contrata? ¿Cuál? Todo ese tipo de cosas. Para escoger todos esos candidatos, no va a ser fácil esa tarea. Por ejemplo, los candidatos que van a hacer por convenciones de delegados, a nivel municipal tú tienes que hacer convenciones en todos los municipios. Y ahora con los distritos. ¿Lo manda la ley? Sí, porque son candidaturas locales. Claro. Son asambleas locales, que no es fácil la tarea. Entonces, pero fíjate que todavía al día de hoy no tenemos reglamentada esos otros métodos. Y el reglamento de la Junta habla claramente que conforme a la ley y al reglamento que dictará la Junta para esos fines. Pero hoy nada más estamos hablando de primaria. Pero eso significa que si tú tienes como fecha límite el 27 de octubre, cuando tú le aplicas esos 15 días laborables después de escogida, tú estás llegando a mediados de noviembre por ahí. Y estamos hablando de un proceso electoral para el 2020 que supera, si no supera las 5.000 candidaturas, le anda cerca. Oh, no, en total habla de 4.113 candidaturas. ¿De los tres niveles? De los tres niveles, 4.113 candidaturas. Y son 823 que tú vas a reservar. Pero otro elemento importante, ya dijimos todos los plazos y lo de las asambleas. Repítame ese dato, don Héctor, 4.113 candidaturas. 113. Y el 20%, 824. 823 y 4.000, creo que 290 es lo que hay que llevar candidatura propia. Mira lo siguiente. Pero recuérdate que lo de las elecciones municipales, que son el 16 de febrero, los que resulten electos ahí, toman posesión el 24 de abril, es decir, en 40 días. Hay que conocer todas las impugnaciones que se produzcan ahí. Y tú vas a tener por primera vez alcalde electo con dentro de 22 días una elección presidencial y congresional. Más el efecto psicológico que en el electorado causará el resultado de las elecciones municipales, que se ve como una antesala a lo que pudiera definir el resultado nacional, a nivel presidencial y congresual. Que habría que ver, porque la única experiencia que tenemos en este país aquí ¿fue en el 68? No. No, porque en el 68 fueron separadas. Sí, pero, es que es la primera vez que tenemos elecciones separadas en un mismo año. En un mismo año. Porque tú sabes qué fue el efecto que pasó, que en el 98, el efecto Peña Gómez, que el resultado de esas elecciones produjo lo del 2000, que el PRD siguió. Recuérdate sí, eso. La cresta de la ola. Sí, eso fue. Le hizo el pico. Eso fue, exactamente. Vino lo del 2000, ¡pap! Y lo del 2000 llevó al 2002 del poder. O sea, ese efecto que se dio ahí, y ha pasado con el... Imagínense, si eso fue con intervalos de 2 años, ¿qué no será con un intervalo de 40 días? Eso, pero lo grave de ahí es, y son de las cosas que uno tiene que estar preparado, que para la escogencia del voto preferencial a 178 diputados en la experiencia del 2016, nosotros teníamos 3 meses para conocer las impugnaciones. Y en esos 3 meses todavía en el Congreso se juramentó un diputado de Pedernales que a los 2 días le quitaron el uniforme y trajeron otro por una decisión del Tribunal Superior Electoral. No, y en Santiago, acuérdese, nos pasó a nosotros con Bernardo Colón. Bueno, así mismo. Entonces, si eso fueron 3 meses ahora, y eso fueron 178 candidaturas, imagínense lo que tendremos en 40 días con 2.000 candidaturas. Ahora, don Héctor. O sea, yo lo que quiero que ahí veamos lo complejo del proceso,
para que nos preparemos. A mí me preocupa ahora mismo es lo siguiente, me preocupa el desconocimiento del liderazgo de la mayoría de los partidos de esta situación. Me preocupa que estamos contra el tiempo. Me preocupa gravemente eso. Y como que no hay conciencia. Yo veo que tú estás tranquilo, como que vamos para una fiesta y nadie está dando cuenta de este tipo de cosas. Pero es serio, es serio. Dos aspectos de contradicciones en las leyes y o en la propia Constitución de cara al próximo proceso electoral. Contradicción número 1. Algunos alcaldes señalan que la Constitución establece que ellos fueron electos por un periodo de 4 años. Sí. Y que al haber sido juramentados el 16 de agosto del 2016, sí, le corresponde culminar su mandato el 16 de agosto del 2020. Y que como se tiene planificadas las elecciones a nivel municipal el 16 de febrero para tomar posesión el 24 de abril, se les está recortando su periodo de 4 años por el que fueron electos conforme lo establece la Constitución, y que ahí hay una contradicción de una violación a sus derechos. Número 1. Escenario número 2. El licenciado Julio Curi señala algo parecido, pero a nivel presidencial del presidente Danilo Medina, que si bien es cierto que existe un transitorio que dice que el presidente 2016-2020, que si optase por una reelección no pudiera presentarse en el 2020, pero entonces dice que eso viola el derecho de igualdad, porque hay 2 expresidentes que intentaron la reelección ambos, en un caso de manera positiva, Leonel Fernández 2008, en otro caso de manera negativa no resultó electo, Hipólito Mejía 2004, pero sin embargo ellos se están presentando como candidatos. Dice que viola también el derecho del presidente Medina en cuanto a elegir y ser elegido, y también la irretroactividad de la ley, que dice la Constitución que no es retroactiva, más sin embargo se debería contemplar que el primer periodo después de la reforma constitucional del 15, que se contabiliza para Danilo Medina, es el cuatrenio 16-20. La opinión de Héctor Guzmán con relación a esas 2 contradicciones jurídicas desde el punto de vista del calendario electoral. Mira, lo primero es de los alcaldes y las autoridades municipales. Se argumenta que la Constitución en una parte te dice que el periodo de 4 años, pero ahí hay una parte transitoria de la Constitución que dice que esas autoridades municipales durarían hasta el 24 de abril. Y en el certificado que le entregaron a cada alcalde, a cada regidor, especifica que su periodo es hasta el 24 de abril. Ahora, los argumentos constitucionales van a venir, porque ni siquiera en la mente de la gente está que esos alcaldes terminan en abril. Tú le preguntas. Ni en la de ellos mismos. Ni en la de ellos. Pero no, yo conseguí una certificación porque fue un regidor de nosotros que yo le dije, dame una certificación, consígueme una fotocopia de tu certificación para ver. Y él no se daba cuenta, yo fue que se lo dije. Ni él lo sabía. Hay una letra chiquitica ahí, búscatela que lo dice. Por cierto, una letrica chiquitica que dice abajo, la famosa de los contratos. Y ahí lo dice. Y él dice, ¿cómo? Y yo leo lo que lo dice. Porque yo tenía la información, pero tenía que comprobarla. Ese es su tema. Nosotros cuando salimos electos en el 10 también, porque había un transitorio que era por 6 años. Por 6 años, sí, claro. Pues esos certificados lo tienen. Si tú te puedes dar cuenta, pero es un argumento constitucional que puede que tenga validez porque dice, oye, pero ¿y por qué dice por 4 años? Entonces me ponen por menos de 4 años. Esas son discusiones de tipo legal. Pero la realidad es que en el certificado que ellos tienen, lo dice. Ese es un tema. El otro de los argumentos de la Constitución, mira, yo siempre he creído en política, que en política los argumentos jurídicos están por debajo de los argumentos políticos, las decisiones políticas. A mí yo no me distraigo en ese tipo de cosas, porque olvídate de eso, que aquí recordamos en el 94 que hubo unas elecciones, en el 94, recuérdate, con el doctor Joaquín Balaguer, donde con los mismos votos, el mismo día, con la misma junta, aquí teníamos un presidente por 2 años y las otras autoridades por 4 años. Y eso yo quiero que me digan a mí en qué Constitución lo dice. Entonces, yo no me distraigo en ese tema. Yo siempre le he dicho a mis amigos de otros partidos que compiten con Danilo Medina, que quieren competir con el PLD, digo, manéjense con su estrategia, que el problema de si Danilo aspira o no aspira es un problema de ellos. El problema es que ustedes quieren se dejan de llevar de la estrategia del otro. Manéjense ustedes porque la decisión que toma el presidente Danilo Medina será una decisión política. Si ese partido entiende que el que le garantiza la victoria es Danilo Medina, olvídense que eso van a hacer los PLDistas y es lo correcto.
Entonces, cada quien tiene que hacer lo que le entienda. Y usted prepararse para el escenario A, el B y el C. Y hasta el otro que no se escribe. Toda esa cuestión. Entonces, sobre ese tema yo estoy muy claro que llegará el momento en que el presidente Medina decidirá sobre ese tema, que es un tema que tiene que ver mucho con la persona. Oiga bien, en esos casos, así a ese nivel. Es intuito persona. A mí me ha tocado estar de gente que ha decidido aspirar a reelegirse y de otras situaciones. Y llega un momento que ese tema tiene que ver mucho con la persona, aún tú teniendo las condiciones favorables para hacerlo. Puede ser que la tenga favorable y puede ser que la tenga desfavorable. Esa es una decisión política que tendrá que ver primero con el presidente Danilo Medina, segundo con su propio partido. Yo estoy muy claro en eso. Y eso vendrá a su momento, porque la política es un asunto de que el que tenga el poder quiere permanecer en el poder y el que está fuera del poder quiere llegar al poder. Y eso es normal que tú lo manejes así. Hay gente que tú lo ves ahora que son antirreeleccionistas, que eran reeleccionistas. Otros que son ahora reeleccionistas y antes eran antirreeleccionistas. Porque todo depende en este caso. Yo estoy muy claro que eso vendrá un momento en que el presidente Danilo Medina y su equipo decidirán. Lo lamentable de esta situación es que así como se pasó el liderazgo político discutiendo entre primaria abierta y primaria cerrada, nos perdimos de otras cosas que hoy resultan como que están contra el tiempo, que es a la carrera para poder aprender de la ley de partido y toda esta ley electoral. Lo mismo estamos con el tema de que si reelección, que si no reelección. Hermano, mire, el que ha pasado por el poder como nosotros, el que ha estado en la política como nosotros, así intensamente, sabe que las decisiones políticas las toman los organismos partidarios, los organismos de dirección de un proyecto político en función de su conveniencia. Tú no me vas a trazar pauta a mí ni nada de eso. Cada quien va a tomar sus decisiones. Y al final de cuentas, es la población que te va a decidir. Es el pueblo que va a decidir, mira, si tú estás de acuerdo o no. Tú me preguntas a mí, yo que estuve cuando el presidente Hipólito Mejía tomó la decisión para repostularse. Durante varias veces nosotros nos reuníamos con él, el equipo político de él, y se le sugería a él que él tenía que repostularse y él se negaba. Se negaba. Esa es la verdad. Y un día nos reunimos en la casa de Eligio Jaques, una mañana entera. Y ahí analizamos que él iba para la reunión, que le íbamos a convencer de que él tenía que repostularse. Y en esa ocasión, ¿cuál fue el argumento? Podrá gente que no me lo crea o quiera creerlo o no, pero yo te voy a decir el argumento que nosotros tuvimos ahí. Ninguno de los que aspiraban del PRD pasaba de 14. Ninguno. El que más lejos llegaba era Fello Suberví, 14%. Entonces nosotros dijimos, presidente, pero si usted no es el candidato, no es verdad que este partido, ni estos funcionarios, ni nadie que está trabajando, se va a fajar a trabajar para que esto crezca, ni para ganar unas elecciones, ni para competir dignamente. Porque si es otro el candidato, la mayoría de los funcionarios piensan que van para su casa. Aquí usted tiene que asumir esta responsabilidad. Y ahí es que él sale en la tarde. Y a la prensa ahí le anunciamos que el presidente decidió aceptar repostularse. ¿Por qué? Porque los números daban que ninguno pasaban del 14%. ¿Y cuánto sacó el PRD en esas elecciones con el presidente Mejía candidato? 34%. Y si no se hubiese presentado Hipólito Mejía y se permite que los demás dirigentes que estaban aspirando siguiesen corriendo, pero ya con Hipólito Mejía descartado como candidato, no hubiesen podido... Él se lo dijo nosotros, y él se lo dijo, y fue una propuesta seria y sensata. Él le dijo, júntense todos, y yo lo apoyo al que gane. Y no fueron capaces de juntarse. ¿Tú no te recuerdas de eso? Sí, se juntaron a Tuey por un lado, no, con Fello, no Milagro, después se dividieron entre ellos. Y nosotros, oye, nosotros estábamos esperando que se juntaran. Porque si se unificaban todos, nosotros sabemos que Fello era el que en mejor condición estaba. Y estábamos dispuestos a apoyar a Fello Suberví. Pero no fue posible. No fue posible. Y usted, presidente, si no es con usted, vamos a pasar una vergüenza que va a ser más difícil volver el PRD al poder. Recuérdate que después del 34, cuando Miguel Vargas fue candidato, lo llevó a un 40 y pico. Porque era más fácil. Y de un 14, llévalo allá. No era fácil. Peña Gómez, que era el líder del partido, la última vez que el PRD compitió, que fue dividido, fue un 24% que sacó un 25%. En el 90. Y después Peña Gómez fue que lo llevó, eso crecer. O sea, nosotros habíamos... Quedó el PRD con 6 senadores en esa época. Claro, nosotros estábamos muy claros, manejábamos los números. Y nosotros, ya en ese momento, fue que nosotros le dijimos al presidente, usted tiene que asumirlo. Si no, este partido va a pasar una vergüenza. Porque
Tú sabes que es muy difícil que un funcionario vaya a hacer campaña por otro que tú sabes que no tiene nada que buscar. Lo viví en el 95 con Jacinto Peinado. Sí, porque hay que estar en el gobierno y vivir esta experiencia Claro, para saber lo que es eso, ¿eh? Claro. Porque, oye, el que esté en el gobierno, ¿qué ha pasado? Es que sabe lo que es ese tipo de cosas. Ninguno de esos funcionarios se iban a tirar a la calle a hacer campaña si no era él. Y más si es un candidato que por lo tradicional nunca lo es, que sea muy afín o que sea un delfín al presidente de turno. Pero ven acá, muchachos. Entonces nosotros hicimos todo ese esfuerzo, pero esa es nuestra realidad. Y el Partido Reformista con Balaguer, ¿quién podía hacer si no era Balaguer? No, pero le digo que en el 95 bueno. yo estuve con Jacinto Peinado trabajando en la candidatura de Jacinto Peinado. ¿Y tú viste? Pero cuando usted lo describía, me remonté a 30 años cuando... Claro, que ni Balaguer votó por así. Claro. Porque pero claro, votó por Leonel en la segunda vuelta. Entonces, porque esas son vivencias que uno la tiene. Mira, esos funcionarios que están en ese gobierno ahí, tú puedes estar seguro que no trabajan igual por su presidente que por otro candidato. Pero en el caso que nos ocupa... Y ahora, en el caso que estamos hablando del presidente Danilo Medina, que los números le dan bien, porque nadie puede negar que los números de él le dan bien a su gestión y a su figura también en preferencia electoral, yo me imagino que ahí no son tontos. Entonces, la decisión del presidente Danilo Medina de si va o no va, eso será una decisión que en su momento yo estoy muy claro que va a ser una decisión política de él, comenzando por él, de su equipo y de su partido. Haciendo, y mire qué interesante que surgió de manera natural en la conversación, haciendo este comparativo, este símil histórico entre la reelección 2004 Hipólito Mejía y lo que se está viviendo ahora 2019, hay una diferencia, una gran diferencia. Sí. Usted señala que los precandidatos de ese momento, 2003, para las elecciones del 2004 del PRD, marcaban muy poco. Muy poco, sí. Sin embargo, los seguidores del expresidente Leonel Fernández aseguran que él tiene un posicionamiento y una fortaleza a lo interno de su partido, sobre todo a nivel de apoyo de congresistas y de alcaldes y de dirigentes de ese partido, que si bien es cierto no son mayoría y no logran desplazar o derrotar al presidente Danilo Medina, sí demuestran mayor fortaleza que la que mostraban los precandidatos PRDistas frente a Hipólito. Sí, pero es que cada elección es una coyuntura diferente. Eso que tú dices es muy cierto. Es verdad que tienen un presidente, Leonel Fernández, que marca bien, pero también es verdad que hay un Danilo Medina, presidente, que marca bien y Hipólito Mejía no marcaba bien. Primer dato. Segundo dato. En aquella ocasión había una oposición fuerte con el PLD Leonel Fernández unificado. Ahora no hay una oposición así. Fíjate cómo los factores cambian. Por eso es que la decisión que se vaya a tomar ahora, tú no lo puedes decir que va a ser igual que en ese tiempo, porque es una coyuntura diferente. Yo lo que explico es el argumento, el comportamiento de lo que es un equipo de gobierno en torno a un presidente a la hora de tomar decisiones de ese tipo. Y la decisión del propio presidente. En principio el presidente Hipólito Mejía decía que no, pero seriamente lo decía. Y después nosotros fue que llevamos a la conclusión de esto. Varias reuniones. En el caso que tenemos ahora, la coyuntura es diferente, pero no deja de ser diferente a la parte de que hay un presidente de la República, que va a depender de su voluntad. E inclusive, a mí se me parece más esta coyuntura a la del presidente Balaguer en el 96. Que en ese entonces, y a mí me tocó trabajar con Jacobo Malota y con Peña Gómez, yo le decía al doctor Peña Gómez, doctor, usted no se está enfrentando a Leonel Fernández, usted se está enfrentando a Joaquín Balaguer. Y yo sé por qué se lo decía. Porque el equipo del PRI que representaba a Jacobo Malota en aquel famoso reunión que se hacía por el Pacto de la Democracia, que era reformista, el PRI, el PRD y el PLD, a mí me tocaba participar de esas reuniones. Y yo me di cuenta de todo. El doctor Balaguer era el que dijo, mira, es para no dejar pasar a Peña Gómez y su equipo. Yo estaba muy claro en eso. Yo le decía, doctor, es que usted no se está enfrentando a Leonel Fernández. Usted se está enfrentando a Joaquín Balaguer. ¿Y qué pasa con eso que yo digo que se parece a la coyuntura de ahora? Que en aquel entonces o era Balaguer lo que él dijera, o el que él dijera. Y así fue. A Balaguer, como le quitaron esos 2 años, hermano, mire, ese señor estaba, o soy yo, como no lo dejaron, dije, pues mira, no va a ser este. Y llegó a decir frases que yo no la digo porque son cosas de que uno se lleva para la historia, poderosa.
Cuando Jacobo Malutta en su gravedad en la Florida me llama a mí, junto con Peña Gómez que estoy yo, y me dice, mira, apoyen a Peña Gómez, proclámenlo, porque Jacobo sabía lo que había. Porque al principio, el papel que jugó Leonel Fernández, al que Balaguer y el equipo tenía era Jacobo Malutta. Pero el problema de la salud de Jacobo Malutta lo hizo variar a ellos, para que estemos claros aquí. Porque yo estoy hablando con cosas vividas. Le decían el Balaguer joven. Por eso, o sea, al principio ese pacto patriótico con una gente de fuera era Jacobo Malutta en el proyecto que estaba del equipo de Joaquín Balaguer y Balaguer. Pero al saberse de la gravedad de la situación de Jacobo Malutta, entonces con los diputados en el Congreso y todo un equipo y el equipo de Balaguer articulan con Leonel Fernández, porque era que el doctor Balaguer lo que estaba decidido era que Peña Gómez no pasara. Y eso uno tiene hasta que entenderlo y había que prepararse para eso. Y el armador de todo eso, a lo interno del PLD, es el hoy presidente de la República. Sí, y que Botello, que estaba en la Cámara de Diputados también, con el cual nosotros teníamos muchísimo contacto. Entonces, las coyunturas se van presentando, y a mí me luce esta coyuntura parecida a esa. Mire, señores, el presidente Danilo Medina ahora mismo, el país está que no hay una definición política, hay una indefinición. Él tiene el país en ascuas. Y la indefinición que tiene a todos los partidos, a todo el país, es por la indefinición de él. Y al único que favorece tener a todo el mundo en esa indefinición es a él mismo. Pero claro, ojalá él que no hubiesen estos plazos fatales de lo que hablamos ahorita y que él pueda extender esto a enero del año que viene. Con el tiempo él juega, con eso. Ahora Balaguer siempre se proclamaba a final de enero, los 26 de enero. Sí, los días de Duarte del año electoral. Porque déjame decirte, la mejor campaña de un presidente es su obra, claro, que la hace todos los días. Entonces, lo que yo te quiero decir es que en esta coyuntura se me parece mucho a la del 95-96. Vamos a hablar ahora, don Héctor Guzmán, ya en la parte final, del PRD. Ah, sí. ¿Cuál sería la estrategia o cómo manejar desde el punto de vista del PRD, del ángulo PRDista, esta coyuntura política actual? Mira, nosotros en el PRD hemos analizado bien al tipo de elecciones que vamos y la situación que se encuentra el partido, que no es la de antes. Hay que ponerlo bien en la tierra y aceptar su realidad. Nosotros hemos concentrado nuestro esfuerzo, nuestra línea de trabajo en el liderazgo local, porque las primeras elecciones van a ser municipales. Además, ese ha sido el sector donde, o vamos a decir, el área donde el PRD ha sido fuerte. Tradicionalmente ha sido un partido municipalista. Inclusive que viene con una estrategia trazada por Peña Gómez, que aquella vez de la división, para Peña Gómez comenzar a hacer crecer el partido, comenzó con esa misma línea de base y de la candidatura local. Ahora con más razón de que las primeras elecciones son municipales. Entonces, la mayor fuerza que tiene el PRD la tiene a nivel municipal, no es a nivel presidencial ni del Congreso. Entonces, hemos estado claros en eso y hemos decidido comenzar a trabajar lo que es ir perfilando los candidatos a nivel local. Y en esa dirección nosotros hemos hecho un inventario, que fue la primera decisión que tuvo el presidente del partido y la comisión presidencial, de crear una comisión que trabaje el tema de las aspiraciones en función de la nueva ley de partido. Y hemos hecho una especie de inventario, de evaluación de los aspirantes en todo el país. Tenemos una comisión que ha ido trabajando cada quien en una provincia, en una región, para nosotros ir viendo en cada lugar cuáles son los aspirantes y ver las condiciones. Hacer el levantamiento correspondiente. Un levantamiento, porque en función de eso es que tú podrás definir una estrategia de candidatura a las elecciones municipales. Pero también hemos ido adecuando el partido en materia electoral a lo que es la Junta Central Electoral, los famosos recintos electorales, colegios electorales. Es decir, al mismo tiempo que tú vas montando la estructura electoral, va definiendo lo que son las aspiraciones de cara a esa elección. Y observando estos plazos y estas nuevas. Para cumplir, entonces adecuando tus estatutos, adecuando tu partido a la ley de partido. Entonces, en ese proceso de crecimiento, de perfilar candidatos, de adecuación electoral, tú vas llevándote los plazos, pero también vas llevándote la coyuntura. ¿Qué va a pasar? Nosotros hemos planteado de llevar candidatura propia, de senadores, de diputados, de todo lo que tenga, tú que ver que tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar pensando y esperando lo que otro va a hacer. Tú tienes que trazar tu línea, tu estrategia e ir aplicándola. ¿Qué sucede? Que si el 80% de los candidatos tienen que ser candidatos propios, que los partidos están todos obligados a llevarlo, tú tienes que trabajar en eso. Tú tienes que tener una estrategia de alianza, pero una estrategia de candidatura propia también. Porque no puede ser una alianza total como antes. No es como antes. Entonces, como tú tienes una nueva realidad, te dice, mira, la ley te obliga a una estrategia de alianza y a una estrategia de candidatura propia. Tienes que ir trabajando en las dos direcciones.
Y nosotros estamos en esa parte. Ya en estos días concluimos esa evaluación, estamos pasando ya los cómputos finales para hacer una reunión y evaluar todas esas candidaturas en cada municipio, en cada distrito, en cada provincia que hay. En este caso son aspirantes a precandidato, porque eso es lo que la ley establece. Aquí nadie es precandidato ni nadie es candidato. Es gente que aspira a ser precandidato. Entonces, esos son los términos que se manejan ahora. Eso nos va a permitir evaluar eso, nos va a permitir garantizar la adecuación electoral en todo el país, nos va a permitir manejarnos con los plazos para poder cumplir, y en esa dirección vamos a ir tomando decisiones. Tú dirás, ¿y qué van a hacer con la candidatura presidencial? En su momento tomamos una decisión, porque ahora nosotros estamos trabajando en las candidaturas locales, porque las elecciones municipales son las primeras. En el camino nosotros decidimos, porque va a venir el momento que tú vas a tener que decidir sobre la reserva de alianza. Pero si tú no sabes lo que aspiran, tú no sabes qué es lo que tú puedes reservar. Exacto. Si yo no sé en cada sitio qué tengo yo de aspirante o potenciales aspirantes, yo no puedo saber qué voy a reservar ahí. Porque si yo tengo un buen candidato a alcalde, dirá, bueno, por a lo mejor yo voy a dejar, como el candidato no tiene competencia, no tengo que reservar porque no tiene competencia. Pero si no lo tengo, yo digo, bueno, por eso no es la candidatura que yo puedo pactar con otra fuerza política. Y ahora tenemos las complicaciones de que es muy difícil que un partido pueda pactar contigo el 20%. No, porque tiene ese 20% que repartirlo entre varios partidos fuerzas. Y a nivel interno también. Claro. Y tú tienes que garantizar tu unidad interna, es decir, que las condiciones son diferentes. Eso te puede decir a ti, que tú puedes ser que pacte alguna candidatura con un partido y otra con otro partido. Analicemos el caso del PRM. Ajá. ¿Cómo visualiza usted la composición electoral del PRM, tanto a nivel presidencial, congresual y municipal, de cara a las elecciones del 20? Empezando por el candidato. ¿Usted entiende que será Luis Abinader, Hipólito Mejía o Wellington Arnott, que hasta ahora son los tres que han salido? Mira, lo primero es que ahí habrá que esperar a ver qué pasa con el padrón cerrado. Yo no veo forma de que ahí se pueda construir un padrón confiable. ¿Por qué? Ya nosotros vivimos experiencia. Es lamentable que uno tenga que decir esto porque lo que era la corriente mayoritaria y que después se convirtió en PRM, yo lo he dicho muchas veces, fuimos los primeros que planteamos el padrón abierto. Fuimos los abanderados de primarias abiertas organizadas por la Junta y simultáneas. Después cambió. Pero ¿por qué el padrón abierto? Es porque ya tenemos la experiencia de los padrones cerrados. Mira qué está pasando. Cada corriente anda con un comité de base a mano dándoselo a los compañeros. Lo que ha pasado siempre, porque lo vivimos en el PRD. Jacobo Maluta hacía comité de base y Peña Gómez hacía comité de base. Cada corriente hacía comité. Pero los de Jacobo no se veían con los de Peña, ni los de Peña se veían con los de Jacobo. Entonces cuando llega al final te tiran un padrón y ahí viene el rebú, con el vaciado y ese tipo de cosas. Y hay razón, en una mesa estamos tú y yo, tú eres de Luis, yo soy de Hipólito. Tú no quieres entregar los comités tuyos para que yo no sepa quiénes son la gente tuya, ni yo quiero entregar los tuyos para que tú no sepas lo que son los míos. No, no me le caiga atrás. No identificarlo para que me lo compren. ¿Me entiendes? Entonces esos son problemas que ya los superamos. Y ahora mismo está eso ahí. Entonces, ese es un tema serio. Un tema serio. Porque tú sabes que los compañeros se valen mucho del vaciado. Y se valen mucho de que cuando su líder le dice, tiene que formar comité, va y te forma los comités como sea, porque ellos tienen que entregar comité. Bueno. Y nunca es confiable un padrón. Eso ya nosotros superamos eso en el PRD y pasamos eso. Y por eso fue que decidimos lo del padrón de la Junta Central Electoral, que es el padrón confiable. Pero ese es un tema que tendrá uno que esperar a que se defina. Y en función de eso tú podrás también saber qué va a pasar entre la candidatura. Porque mira qué pasa. Ese tema que yo estoy diciendo del padrón de falta de confianza y esos aspectos, se mezcla no solo con la candidatura nacional, la de Luis Hipólito, sino con la candidatura local de diputados, de senadores y de alcaldes. Que generalmente la gente en los pueblos son como familia. Y cuando ven, mira, la familia Pimentel está con este candidato y la otra, y lo sacan hasta de los padrones. Tú lo sabes que eso sí que pasa. Claro, porque son pueblos pequeños, se conocen todo el mundo. Entonces, ese ha sido uno de los problemas. Y yo siempre he dicho, si estamos conscientes de que no hay árbitro confiable para administrar un proceso de convención, tampoco ese árbitro es confiable para elaborar un padrón, que es más delicado todavía. Entonces ese es un tema que hay que esperar. Ojalá ellos salgan bien, yo quisiera, pero la experiencia que tenemos es que es muy difícil salir bien de eso, de ese tipo de padrón cerrado. Y al final quizás le puedan pedir una dispensa a la Junta que le permita el abierto y salen de ese problema. Porque fíjate que el que tiene el padrón de la Junta no gasta un chele, no discute con nadie, ni tiene ninguna diferencia porque ya está hecho. Y hay confianza en el árbitro. Y hay confianza, no, y todos lo aprueban todos los años, ese padrón lo aprueban todos los partidos. Entonces, esa es la situación. Ahora bien, lo de la competencia interna, como te digo,
como ahí hay competencia interna también para los candidatos a cargos locales, eso ahí tú no sabes lo que puede pasar. Sí, porque el padrón cerrado para elegir al candidato presidencial es todavía más cerrado a nivel provincial y municipal y de distrito municipal para elegir a los candidatos a diputados y senadores, síndicos y regidores y directores y vocales. Que es una queja del aspirante local porque dice, oye, ahorita va a salir un candidato a alcalde del PRD o del PLD con 50,000 votos y como el padrón mío es cerrado, yo voy a aparecer con 2,000 votos. Y la imagen que voy a transmitir dentro de esa comunidad. Entonces esa queja la hay. Entonces son de los temas que hay que esperar. Y a mí no me gusta meterme en esos asuntos internos de los partidos, pero yo prefiero esperar. Ahora, yo el tema del padrón lo analizo porque yo sé que en ese partido anteriormente eran partidarios del padrón abierto. Y yo quiero saber cómo es que lo van a hacer confiable ahora. Yo quisiera ver, porque yo es una experiencia que quiero verla, porque nosotros vivimos tanta experiencia. Tú no te imaginas, cuando yo iba hablando ahora de que padrón semiabierto, un sector del PLD, yo digo, pero es que no aprenden. Mire, hermano, nosotros vivimos padrón semiabierto en el PRD y después en el PRM en el 2015. Y eso fue un caos. O sea, la gente no se imagina lo que es eso. Pero bien, para mí ese es un tema, el del padrón de que semiabierto. Extemporáneo, violatorio de la ley, del reglamento, de la resolución de la Junta, pero también inaplicable. Entonces, yo a veces no sé cómo que los políticos somos, como que no nos damos cuenta que la cosa, que tú tienes que tener referencia de lo pasado para no cometer los mismos errores ahora. Y yo pero es que nos estamos volviendo locos, porque es que no aprendemos. ¿Qué cosa más grande? Yo oí en una conferencia lo que te diga esto, oí una conferencia de un libro que presentó el doctor Leonel Fernández y le preguntaron a él, del embajador norteamericano, diálogo póstumo entre Juan Bosch y James Barton. Exactamente, el viaje encontrado, una cosa así. No, bueno, que él decía, le pregunta, ¿y cuál es la conclusión que usted saca? Y dice, mire, la conclusión que yo saco es que nosotros los políticos dominicanos, la mayoría, no le damos seguimiento a las cosas que pasan y después volvemos y hablamos y es como si no pasara. Y yo cada vez que veo esa expresión de ellos digo, por fin encontré uno que es igual que yo, que la gente no entiende que el pasado, que la historia tiene que tenerla como referencia para no cometer errores. Y eso estamos viendo. Tú ves que hay gente que quiere repetir lo mismo, hacer lo mismo, de la misma manera. No entienden que la sociedad cambió. No solo que la sociedad cambió, sino que tú tienes que saber que el pasado te sirve de referencia para tú las cosas malas, no repetirlas. Y la buena, tú la consolidas o la aumentas. Y buscar situaciones nuevas también. Don Héctor, muchísimas gracias. No, gracias. Qué placer haber compartido con usted todos estos datos tan interesantes. Señores, don Héctor Guzmán, politólogo, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, pero un gran conocedor de todo este nuevo andamiaje, de esta nueva estructura conformada por la nueva ley de partidos y la nueva ley electoral de cara a las elecciones municipales del 16 de febrero del año próximo y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo del año 2020. Muchísimas gracias a ustedes por el honor de su sintonía y recuerden que Víctor en Vivo también es Víctor Online, que ustedes pueden a través de nuestra plataforma digital entrar a nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo, suscribirse y allá pueden descargar esta entrevista, nuestros comentarios y todos nuestros programas y también seguirnos a través de las redes sociales @Víctor en Vivo en Instagram y también en Twitter y en nuestra página de Facebook Víctor en Vivo. Muy buenas noches y será hasta mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.